Soy Esme López y te doy la bienvenida a este podcast educativo. Hoy no vamos a hablar de batallas ni de personajes históricos, sino de algo que ha cambiado silenciosamente a México: la educación. A lo largo de distintos periodos históricos, la educación pasó de ser limitada y desigual a convertirse en un derecho fundamental. En este episodio recorreremos cómo fue evolucionando la educación en México, desde la independencia hasta la revolución, para comprender por qué hoy es clave en la transformación del país. Te voy a platicar cómo era la educación durante la etapa de la independencia de México, que va de 1810 a 1821. En estos años, México no contaba con un sistema educativo nacional. La educación seguía funcionando con ideas heredadas del periodo colonial y no era una prioridad del nuevo Estado. Las escuelas eran pocas y estaban concentradas principalmente en ciudades importantes. La enseñanza dependía de la iglesia, de los ayuntamientos y de esfuerzos comunitarios. Surgen las escuelas amigas, que eran de espacios sencillos, muchas veces dentro de casas o salones comunitarios. Ahí se enseñaba lo básico: lectura, escritura y aritmética. Como había muy pocos maestros, se utilizó el sistema de enseñanza mutua. Los alumnos más avanzados, llamados monitores, ayudaban al maestro a enseñar a los demás. En esta etapa, la educación era unisexual. Los niños estudiaban con profesores hombres y las niñas con profesoras mujeres. Esto reflejaba las ideas sociales de la época sobre los roles de género. En general, la educación no buscaba igualdad ni pensamiento crítico, pero empieza a surgir una idea importante: la educación como medio para formar ciudadanos del nuevo país. Más adelante, entre el año de 1857 al año de 1876, la educación cambia de manera profunda con el periodo de la Reforma Liberal. Este proceso estuvo encabezado por liberales como Benito Juárez, quienes buscaban construir un Estado moderno. Aquí aparecen las leyes de reforma, cuyo objetivo fue separar a la Iglesia del Estado. En el ámbito educativo, estas leyes establecieron que la enseñanza debía ser laica, gratuita y obligatoria. La educación dejó de estar bajo control religioso y pasó a manos del gobierno. Esto permitió que la escuela tuviera una función social: formar ciudadanos con conciencia cívica e igualdad ante la ley. Aunque no todos tuvieron acceso inmediato, este periodo sentó las bases del sistema educativo público en México. Aunque no ocurrieron antes, durante el siglo XVIII, las reformas borbónicas influyeron indirectamente en la educación. La dinastía de los Borbones buscaba hacer más eficiente la administración del Imperio español, aumentar los ingresos del rey y reducir el poder de la iglesia. El aumento de impuestos y el control educativo no fue bien recibido, y esas reformas ayudaron a generar inconformidad social, que más adelante influiría en los movimientos independientes. Durante el Porfiriato, que va del año de 1836 al año de 1911, la educación comenzó a organizarse mejor, pero seguía siendo desigual. Este periodo estuvo marcado por el positivismo, una corriente que promovía el orden, la disciplina y el progreso científico. La educación se enfocó en formar personas obedientes y productivas, más que ciudadanos críticos. Se fortaleció la educación técnica profesional, pero el acceso fue limitado, especialmente en zonas rurales. Un dato curioso interesante para mí que leí el otro día sobre esta etapa, y les quiero contar a ustedes, fue sobre el libro Fermín, que fue uno de los primeros textos escolares utilizados de forma amplia en la educación básica. Esto muestra que la educación empezaba a estandarizarse, aunque todavía no era accesible para todos. Y así, con la llegada de la Revolución Mexicana, iniciada en el año de 1910, la educación cambia completamente de enfoque. La Constitución de 1917, en su artículo 3, estableció que la educación debía ser laica, gratuita y obligatoria, y como un derecho social.
Entre el año 1920 y 1924, José Vasconcelos dirigió la Secretaría de Educación Pública. Su objetivo de esta era alfabetizar a la mayor parte de la población, especialmente campesinos, indígenas y trabajadores, a través de campañas educativas y maestros voluntarios. Esto era el porcentaje del 80% de la población. Más adelante, en el año de 1960, Jaime Torres Bodet impulsó los libros de texto gratuitos, garantizando que todos los niños tuvieran materiales escolares. Después de recorrer estos periodos, podemos ver que la educación en México ha evolucionado, junto con los cambios sociales y políticos. Pasó de ser un privilegio para unos cuantos a convertirse en un derecho garantizado por el Estado. Pero la educación no solo nos enseña a leer, escribir o contar, también nos enseña a pensar, a convivir, a cuestionar y a entender la realidad que nos rodea. Porque cuando hablamos de un país educado, no solo hablamos de economía, hablamos de personas más conscientes y de individuos que puedan mejorar en su vida y transformar la sociedad. Por eso la educación es vital para la transformación del país. Y así cerramos este espacio donde hablábamos sobre la educación y su papel en la historia de México. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Esmeralda y nos encontramos en el próximo episodio. Adiós, chao, 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 bye y ya.